SER Podcast. Hola, soy Jaime García Cantero, bienvenidos a la tecnología del hoy por hoy. En este programa vamos a hablar del metaverso catalán y de la capacidad futura de poder crear países virtuales. Voy a poner toda mi atención en la sección que ahora arrancamos. ¿Saben cuando no les gusta lo que ven a su alrededor y dicen algo así? Yo lo digo muchas veces, me voy a exiliar, me voy de aquí. Bueno, pues cada vez lo tienen más fácil, si quieren exiliarse, para construirse un país a su medida en Internet. Eso sí, les tiene que sobrar algo de dinero. Jaime García Cantero los ha visitado y hoy ha venido a contarnos. Ha estado de viaje, sin moverse de casa. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Has viajado mucho? Sí, viajes virtuales. Viajes virtuales. ¿Te ha gustado lo que has visto por ahí? Bueno, he visto de todo. Cosas mejores y cosas peores. Ahora vamos con ello. Mira, el pasado 10 de enero llegaba el Catverse, que es el metaverso catalán, lanzado por la Generalitat y la Cambra de Comerç de Barcelona. Explícanos qué es, por favor. Bueno, el metaverso yo creo que nuestros oyentes ya lo conocen porque hemos hablado mucho de ello. Tiene uno el señor Zuckerberg, va a tener otro el señor Elon Musk y tiene otro la Generalitat Catalana. Es un espacio virtual inmersivo, es decir, un espacio en el que es como si estuvieras dentro de él, pensado para promover la lengua y la cultura catalana. Lo que es verdad que me ha sorprendido en esta primera versión, en esta versión beta, es que los comandos están en inglés. Entonces digo, bueno, lo habrán dejado para la segunda versión, lo de poner los comandos también en catalán. Pero bueno, la idea es un espacio inmersivo en el que el catalán, tanto la lengua como la cultura, sean protagonistas y allí pues las empresas... Pero tú entras y ¿qué ves? A ver, sitúame. ¿Tú entras en Catverse? Bueno, pues de momento, porque esto, como todo, parece que va a ir creciendo, pero de momento yo te hago el resumen. Tú entras y eso es un espacio, está ambientado en Montserrat, tú ves montañas y todo lo demás, y lo primero que ves es una bandera grande, una señora grande... ¿Señora o independentista? No, señora. Una bastante grande, pero grande como la que nos pone aquí Ayuso en Madrid, de España, es un tamaño ya de esta que estamos acostumbrados. Y a partir de ahí es un espacio en el que hay más personas. En el momento que entré yo, muy pocas personas, unas 20 personas. Puedes hablar con ellas y puedes hacer muy poquito más. Lo único que hay es en las paredes virtuales, hay unas fotos virtuales sobre sitios, sobre lugares comunes de Cataluña, ¿no? Fotos, paisajes y todo lo demás. Y de momento lo que puedes hacer es eso, hablar con otras personas. Yo tengo la sensación de que en ese momento el 90% de los que éramos periodistas hablando sobre ¿Hablasteis entre vosotros? Hablamos y yo con los pocos que hablé este era el perfil y de momento eso es todo lo que puedes hacer, hablar con otras personas. Es verdad que la idea es que en febrero haya exposiciones y a partir de marzo haya conciertos, pero por ser también justos, la Generalitat ha dedicado a esto 400.000 euros, de los que parece que llevan gastados bastante menos. Si comparamos esto con la inversión que ha hecho el señor Zuckerberg, que es de varios cientos de millones, entenderemos que esto va a ser un metaverso, bueno, pues de aquella manera, ¿no? De andar por casa. Sí. ¿Y cómo entras? ¿Te pusiste unas gafas de realidad virtual? Va a haber una versión para gafas de realidad virtual, pero de momento yo entré en una versión tradicional, ¿no? Entré con un PC normal y corriente, porque existen las dos versiones. De hecho, nuestros oyentes pueden entrar ahora mismo, catverse.cat, entras en la página web, y de momento esta mañana estaba capado y solamente puedes ver el vídeo de presentación. Yo creo que han gastado más en el vídeo de presentación que en la propia herramienta, y pueden darse una vuelta por allí y ver lo que hay, sin necesidad de gafas. Es verdad que habrá también una versión completamente inmersiva que puedas entrar con tus gafas de realidad virtual. Pero tú me decías lo de la señora, yo te preguntaba por la bandera independentista, por la estalada, porque claro, uno puede pensarse que el metaverso catalán puede ser una versión descafeinada de la independencia, ¿no? Claro, en la presentación, el vicepresidente de la Generalitat, aparte de hablar del fomento de la cultura catalana, metía esas coletillas que solemos estar acostumbrados, ¿no? De el primer paso hacia la República Digital. Entonces, claro, esto de la República Digital empieza a ser también un lugar común, ¿no? Una versión, dicen algunos, descafeinada, muy, 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 muy descafeinada de lo que sería la independencia, ¿no? Pero es verdad que estos conceptos de soberanía digital van a estar cada vez más presentes en el lenguaje, y no solamente en Cataluña. Yo creo que es un tema de debate al que vamos a empezar a acostumbrarnos. Claro, es que uno puede plantearse si se pueden crear estados en Internet o microestados en Internet. Claro. Esto, teóricamente, eso es uno de los grandes debates, ¿no? Porque vamos a decir, la tecnología y las capacidades para crear un país en Internet están ya. O sea, tú puedes entrar, hay páginas diferentes para hacer cosas diferentes, desde emitir una moneda a ser capaz de tener, vamos a decir, un pasaporte, entre comillas, porque no tiene ninguna validez. Es decir,
Teóricamente y técnicamente esto es posible. Lo que no es posible es legalmente. El tema es cuánto tiempo tardaremos en ver legalmente que este tipo de cosas sean posibles. Y se utilizarán, cuando sean legales, se utilizarán para cometer ilegalidades. Bueno, en muchos casos. En algunos casos sí y en otros casos no. En San Marino, en paraísos fiscales, claro. ¿no? Que puedan tener... Hay una larga historia de este tipo de cosas, ¿no? Es importante también diferenciar entre lo que son microestados, aceptados legalmente, como los que decías tú, ¿no? Como San Marino, como Andorra, como el Vaticano. Es verdad que con algunos motivos históricos, pero muchas veces son convertidos, justo lo que tú decías, ¿no? En espacios que de alguna manera fomentan actividades en el límite de lo legal, del concepto de micronaciones, ¿no? Esos son microestados, por otro están las micronaciones, que también llevamos 20 años hablando de ellas. Son simplemente personas que se ponen de acuerdo para autodefinirse como un estado. Y de estas hay muchísimas, y hay una historia larga. Estas, básicamente, en un mundo físico. Los piratas suecos digitales se compraron una estación petrolera en medio del océano y en ella crearon un país en el que los derechos de autor no existían y ellos defendían una cultura libre. Eso es una micronación. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en Internet crearte una micronación es un tema de media hora. Y en la vida real, para ser ciudadano de un lugar, tienes que vivir en ese lugar, tienes que mudarte físicamente, tienes que irte a ese lugar. Lo vemos con los youtubers que, por ejemplo, se van a Andorra para pagar menos al fisco, para no pagar al fisco español, pero me imagino que los ricos del mundo estarán buscando la manera de cambiar eso, ¿no? Yo no sé si ahora mismo podemos decir que la ciudadanía está en venta. Pues desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. El ejemplo más actual es el de Chipre. Sabemos que la Comisión Europea está tomando medidas porque Chipre había hecho una política de Estado, el dar ciudadanía simplemente a cualquier persona del mundo que invirtiera 2 millones de euros en ese país. Básicamente comprando una vivienda. La Comisión Europea, por supuesto, estaba en contra de esto y ahora mismo esto está paralizado. Pero en el tiempo que ha estado en activo, muchísimos millonarios, fundamentalmente rusos y chinos, se han hecho ciudadanos chipriotas sin haber estado nunca en Chipre, simplemente comprando por Internet una propiedad. Este modelo, ¿no? Que en el mundo físico nos parece ya aberrante, llevémoslo al mundo de lo virtual, cuando ni siquiera tengas que comprarte una casa física, sino que puedas comprarte una casa virtual. Claro. Bueno, aquí en España también se dio residencia. Aquellos que se gastaban, yo creo que eran 500.000 euros en la compra de una vivienda, se daba residencia. Dos definiciones. Una de Hannah Arendt: la ciudadanía es el derecho a tener derechos, y otra de Theresa May, que fue primera ministra británica: si te crees ciudadano del mundo, no eres ciudadano de ninguna parte. ¿Qué derechos tienes si eres ciudadano virtual de un lugar? Bueno, yo creo que la definición de Arendt es muy buena y está en el polo opuesto de la de Theresa May, que es más de estos movimientos nacionalistas. Podría ser de Trump esa definición. Claro, cuando estás en un estado virtual, y sobre todo estos de los que estamos hablando, en los que no pagas ningún impuesto, pues es fácil entender que tienes muy pocos derechos, ¿no? por estar ahí. Sin embargo, hay países que están haciendo una apuesta por modelos de ciudadanía virtual, de e-residencia, y el más conocido es el caso de Estonia, ¿no? Que siempre le ponemos como ese referente del país que más ha avanzado en la digitalización. Estonia desde hace años está en este modelo y tiene ya más de 30.000 e-residentes o residentes virtuales, personas que no están en el territorio, pero que para algunas cosas tienen esos derechos de los que hablaba Arendt. ¿Pagan por ello? Claro, ese es el tema, que tienes derecho a casi todo lo que tenga que ver con pagar, es decir, crear empresas, facturar, por supuesto pagar impuestos, pero no tienes derechos como a la sanidad, permisos de residencia y todo lo demás. Sería una ciudadanía, con esa definición tan bonita de Hannah Arendt, un poco capada, ¿no? En la que tienes derechos a todo lo que sea pagar a ese Estado. Son muy inteligentes los estonios en todo esto, pero tienes muchos menos derechos en lo que se refiere a recibir prestaciones de ese Estado. Y por lo que me has contado, sigue ligando todo esto, sigue ligado a un territorio físico. Yo no sé si existen estados completamente virtuales, que estén completamente desligados de la realidad física. Pues quizás esto es lo que sería más revolucionario, ¿no? Crear estados que no tengan ninguna conexión con el mundo físico. Ahí el experimento más conocido es BitNation, BitNación, que utiliza otro de los conceptos recurrentes en esta sección, todo lo que es el mundo blockchain y el mundo cripto, para crear países completamente virtuales y para crear ese concepto de ciudadanía global, de ciudadanía digital o personas que no pertenecen a ningún estado. La idea, que es muy provocadora, es que una persona en cualquier sitio del mundo pueda elegir de dónde es ciudadano. Claro, elegir de dónde eres ciudadano completamente y virtualmente es elegir dónde pagas impuestos. Volviendo al ejemplo de los youtubers que decías tú antes, claro, ya no haría falta irse a Andorra. No haría falta irte a vivir físicamente a Andorra. Si este señor demostrara, por ejemplo, y esto es una de las cosas que se está hablando, que está más tiempo en el metaverso
que en el mundo real. Bueno, es que ahora mismo tienes que estar determinados días en el país o en el país en el que teóricamente resides. 183 días, ¿no? Si tú estuvieras 183 días en el metaverso, ¿esto te hace ciudadano del metaverso? Por supuesto, esto, la respuesta que se nos ocurre a todos. ¿Y cómo se está 183 días en el metaverso? Eso es lo interesante, ¿no? Porque hasta ahora la percepción que tenemos es que estar en un sitio es estar físicamente en ese sitio. ¿Cómo va a evolucionar esto en el futuro? Es una de las grandes preguntas que tenemos. Porque ¿qué es estar en el metaverso? Porque, por supuesto, yo estoy con unas gafas y estoy en el metaverso, pero sigo aquí en Gran Vía 42. Ojo, porque esto no está tan claro en un futuro, ¿no? Si tú eres capaz de estar en ese metaverso tan desconectado del mundo físico como algunos prometen, aquí empiezan a entrar derivadas que veremos a dónde nos llevan. Claro, porque da la sensación, imponer esta ficción sobre la realidad, yo te escucho, intento entenderlo, pero me da un poco la sensación todo el rato de engaño colectivo. Sí, desde luego que tiene mucho de ficción colectiva, pero como decía Harari, ¿no? Los humanos somos la única especie animal capaz de creer en cosas que no existen, o por lo menos en cosas que no ven. Y desde luego, las religiones, los países, los dioses, son cosas de que desde luego la ciencia nunca ha demostrado su existencia. O pensemos en el dinero, que es el ejemplo más claro, ¿no? El dinero claramente es una ficción colectiva. Nosotros asumimos que un trocito de papel que llevamos en el bolsillo vale 5 euros o 50 euros dependiendo del color que tiene, pero sigue siendo un trozo. Es un acto de fe. Pero sigue siendo un trozo de papel. Igual de acto de fe, que es creerte que el metaverso es un país o que las criptomonedas valen lo mismo que ese papelito que tienes metido en el bolsillo. Quizás ahí el ejemplo, el tema de la moneda es más fácil verlo. Tenemos el ejemplo venezolano, ¿no? Venezuela tiene su moneda y luego tiene su moneda virtual, el petro. ¿Cuánto vale el petro? Pues es un acto de fe absoluto creer cuánto vale el petro. Y se ha demostrado claramente cómo se ha convertido en una herramienta ideológica. El que está a favor del régimen compra en petro, si cree mucho en el petro. El que no se cree nada de lo que ocurre con el petro. Pero claro, es que también pensando, ¿no? Pues claro, tendrá que haber, cuando esto funcione de alguna manera, una regulación y unas leyes muy claras, porque es que si no es todo como muy difuso. Volvemos a lo de siempre. Hace falta regulación, hace falta mucha regulación y hace falta regulación supranacional, hace falta regulación global, porque o nos ponemos todos de acuerdo en limitar este tipo de cosas o pasar algo parecido a lo que ha ocurrido con los paraísos fiscales. Exactamente, es el mismo caso. Paraísos fiscales virtuales. ¿Qué es lo que ocurre? Que el paraíso fiscal estaba lejos, era caro llegar y solamente unos pocos, los más ricos, se iban hasta allí. Si el paraíso fiscal está a un clic de distancia, es decir, que tú solamente dando un clic, lo que contamos el otro día de Barbados, das clic y estás en la embajada de Barbados, el fraude puede ser mayoritario. Entonces necesitamos regulación, necesitamos organizaciones globales que vigilen por todo esto, necesitamos, y siempre lo decimos, una gobernanza que haga que a nivel planetario tengamos muy claro qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Desde luego, para evitar que esto se convierta, como decías tú desde el principio, en un refugio de la legalidad, el acoso, el fraude y todas esas cosas que tanto miedo nos dan. Primero la radio, después el podcast, ahora lo siguiente será la Metaser. Estamos en ello. Pero bueno, estamos aquí tocando el suelo. Aquí seguimos. Jaime García Cantero, gracias. Gracias. Un beso. Lá nasceu põe estrela que cata brilhar, linda mar põe areia que cata moiar, espanhol desse mundo fora, só ratimar, terra pobre cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheia de amor. Tem batu, tem funaná, espanhol nesse mundo fora, só ratimar, terra pobre. Suscríbete a la tecnología de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los martes a las 11:20 de la mañana. Cadena Ser. La radio.